Hola, en este video vamos a hacer una breve introducción al File System de Hadoop, o como se conoce con sus siglas en inglés, HDFS. Pero, ¿qué es Hadoop? Hadoop es un framework de trabajo open source, en este caso, de Apache Software Foundation, el cual nos permite trabajar con Big Data. Fue desarrollado por Doug Kupten y escrito en Java. Heredó su nombre del elefante de peluche del hijo de Doug. Es usado para almacenar y procesar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados, o como mejor se le conoce, Big Data. Hace uso de varias máquinas en un clúster que son económicas, conocido también como un commodity hardware, lo que permite que el sistema sea fácilmente escalable. ¿Pero qué es un clúster de Hadoop? Una máquina es un nodo. Muchas máquinas dentro del mismo switch de red se conocen como un rack. Varios racks componen lo que se conoce como un clúster de Hadoop. Estos pueden ser tan sencillos o tan complejos como se deseen. En este caso, vemos una foto del clúster de Hadoop que tiene la empresa Yahoo, el cual podemos ver es bastante grande. Hagamos una comparación entre Hadoop y los sistemas centralizados. Los sistemas centralizados presentan un mayor riesgo de pérdida de información, ya que la misma se encuentra almacenada en un solo punto. Hadoop, en cambio, posee tolerancia a fallos al replicar la información en varios nodos. El poder de procesamiento de un sistema centralizado depende de la capacidad del hardware. En Hadoop se pueden utilizar equipos de menor nivel para realizar las operaciones y por lo tanto son menos costosos. Esto sirve porque Hadoop lo que hace es que particiona las tareas grandes en pequeñas tareas y las reparte a través de los nodos del clúster. Los sistemas centralizados solo pueden ser mejorados comprando un mejor hardware y desechando el anterior, lo cual es costoso. En cambio, en Hadoop se puede expandir agregando más máquinas económicas al clúster ya existente. Nada de lo que ya existe dentro del clúster se desaprovecha. Ahora veamos cuáles son los componentes básicos de Hadoop. Hadoop tiene tres componentes básicos. El primero es Hadoop Common, el cual es un conjunto de librerías que provee una cierta cantidad de features para los programadores dentro de Hadoop. Hadoop MapReduce es un framework de trabajo que nos permite tomar operaciones a realizar dentro del clúster, picarlas en pequeños pedazos y repartir cada uno de esos trabajos dentro de los nodos del clúster. Y finalmente tenemos el Hadoop HDFS, que es el Hadoop Distributed File System, que es el que nos ocupa en este caso en nuestro video. ¿Pero qué es el Hadoop Distributed File System? Es un sistema distribuido de archivos o el storage de Hadoop, donde se pueden almacenar datos estructurados y no estructurados. Usa el modelo Master-Slave, es decir, donde hay una máquina que es el maestro y todas las demás son los esclavos de esa máquina. Se ejecuta sobre sistemas de archivos de la máquina, pero es importante destacar que no son lo mismo. HDFS crea un nivel de abstracción sobre los recursos, desde donde se puede ver HDFS como una simple unidad, a pesar de ser un clúster de máquinas. Es decir, cuando el usuario quiere escribir o leer archivos y datos que están dentro del HDFS, a él no le importa en cuál máquina del clúster está guardada esa información, porque eso es totalmente transparente para él. El HDFS guarda la data en varios nodos y mantiene el registro interno de la ubicación de los datos. Es decir, sabe dónde está cada dato, sabe qué tamaño tienen los archivos y sabe los nombres de los mismos y la permisología que tienen los usuarios sobre cada uno de esos archivos. Para hacer esto, HDFS divide los datos en bloques de igual tamaño para luego distribuirlos entre los nodos que conforman el clúster. Usa warn, es decir, escrito una vez y leída muchas veces. HDFS puede escribir archivos nuevos, borrar archivos ya existentes, pero no puede actualizar. ¿Cuáles son los componentes de HDFS? HDFS tiene básicamente dos componentes: el name node, que es el maestro de todos los nodos, y los data nodes, que son los esclavos de esos nodos. El name node mantiene y maneja los data nodes. Guarda la metadata de los archivos almacenados en HDFS, es decir, dónde está la ubicación de los bloques, qué tamaño tienen los archivos, qué permisología tienen esos archivos, etc. Además, recibe señales de los data nodes de que están activos o no, es decir, eso se llama heartbeats. Cada data node debe reportarse con el name node diciéndole yo estoy vivo o no. En caso de que haya un name node que no está vivo, un data node que no está vivo, NameNode puede tomar las previsiones del caso para, si alguien necesita información que está dentro de ese nodo específico, la pueda buscar dentro de los respaldos que existen, las réplicas que existen de esa misma información en otros nodos dentro del clúster. Los data nodes guardan la data de los archivos, es decir, el NameNode guarda la metadata de esos archivos y en los data nodes es donde efectivamente se guarda físicamente la data de esos archivos.
Además, los data nodes se encargan de hacer los labores de lectura y escritura de las peticiones de los clientes. Veamos qué son los bloques de HDFS. Cada archivo es particionado en bloques antes de ser guardado en HDFS. Los bloques de HDFS no son lo mismo que los bloques del sistema operativo. Los bloques por defecto son de 128 megas, pero esto es configurable y se puede cambiar a gusto como se desee. Un archivo puede ser más grande que el disco de cualquier máquina en el clúster, pues los bloques de un mismo archivo se pueden escribir en varias máquinas dentro del clúster. Esto es lo que nos permite a nosotros trabajar y manejar Big Data dentro de Hadoop. Si un archivo es más pequeño que un bloque, su data solo ocupa una porción del bloque en donde está escrito, por lo tanto no se desperdicia espacio. Los bloques son replicados por defecto 3 veces dentro del clúster, lo cual hace que sea tolerante a fallas, pues si un nodo se cae, existen otros nodos que tienen el mismo bloque almacenado. Si tenemos un archivo de 450 megas, el mismo se particionará en 4 nodos, 3 nodos de 128 megas y un último nodo de 66 megas, lo cual suma los 450 megas del archivo. Estos bloques pueden ser copiados dentro de la misma máquina o dentro de diferentes máquinas o nodos dentro del clúster. Veamos cómo se realiza la replicación de bloques en HDFS. El cliente le hace una petición al name node para escribir un archivo. El name node le responde con la permisología y le dice cuáles son los nodos que puede usar. En este caso, el cliente escribe su primer bloque en el rack 1. Las réplicas de este archivo van a ser 2 y no van a estar en el mismo rack. En este caso, los va a copiar en otra máquina en el rack 2 y la siguiente réplica también va a estar en el rack 2. Es decir, las réplicas están, la principal en un nodo de un rack X, y las otras 2 están en el mismo rack en cualquier otro de los racks del sistema. Pero veamos cuáles son los comandos de HDFS. HDFS puede ser accesado a través del command line. Los comandos HDFS tienen el formato HDFS, es decir, Hadoop File System, después vienen las palabras DFS, que se refiere a Distribute File System, el signo menos y el comando. ¿Okay? HDFS, a pesar de que no es POSIX, tiene en común algunos de sus comandos como cat, change group, change mode, change owner, copiar, make dir o tail de un archivo. Por ejemplo, si tenemos HDFS, DFS, -ls, vamos a poder listar qué hay en ese directorio dentro de HDFS, cuáles son todos los archivos que están allí con su permisología. Todos los comandos de HDFS usan paths URI como argumentos de sus comandos, que contienen el esquema, el authority y el path. El esquema para hablar del sistema de archivos HDFS es HDFS y el esquema para hablar del file system local es file. Si por ejemplo tenemos esta sentencia, aquí lo que decimos es HDFS DFS -cp, es decir, cópiame el archivo que está en el archivo local que se llama myfile.txt, que está en el directorio sample data spark, dentro de HDFS en el directorio user spark test y con el nombre myfile.txt. Además de esto, HDFS tiene algunos comandos que son propios de él. En este caso tenemos copy from local, que copia archivos desde el file system local a HDFS. Get, que es idéntico a copy to local, que copia archivos desde HDFS hacia el file system local. Put, que es idéntico a copy from local, y get merge, que concatena todos los archivos que se encuentran en un directorio y que cumplen con un patrón en un solo archivo. Esto se hace porque la manera más óptima de trabajar dentro de HDFS es con archivos muy grandes. Si nosotros tenemos una cantidad de archivos pequeños que todos tienen el mismo formato, lo más óptimo es hacer get merge de ellos y obtener un solo archivo. Otro comando propio de HDFS es sepred, el cual permite cambiar el número de réplicas que se hacen de los bloques en los archivos que se usan como argumento. Recordemos que el factor por defecto es 3, es decir, cada bloque va a estar 3 veces en 3 nodos distintos dentro del clúster de Hadoop. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de interés y les haya servido. Cualquier duda, por favor, déjenlo en los comentarios. Chao.